Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a nivel nacional desde nuestra plataforma en Teams y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales con @derechopropiedad en Facebook, derechopropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter, transmitiendo en la tarde de hoy en vivo y en directo desde el Facebook de CASUR y también desde el Facebook de Derecho y Propiedad. Y es que hoy tendremos un tema muy importante y un tema muy especial para todos, porque estaremos hablando de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Estaremos hablando de esas maneras y esas formas idóneas que nos pueden servir precisamente para la resolución de estos conflictos. Y nos acompaña el día de hoy la doctora María Janet Moncada. Ella es una persona muy especial para la empresa de Derecho y Propiedad, porque tiene sus conocimientos en materias de conciliación, en materias del área de civil y hace parte de nuestro equipo de trabajo en el área de derecho privado. Doctora María Janet, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Caterine, muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como lo indicaba Caterine, el día de hoy pues vamos a hablar sobre los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Es un tema pues muy especial y pues de interés para toda la comunidad. Pues como lo indicabas, efectivamente busca allí que se generen soluciones a los conflictos que se presentan entre las personas. Entonces, pues les voy a hacer un pequeño recuento de cómo se han manejado estos mecanismos en Colombia pues a través del tiempo. Estos mecanismos iniciaron acá en Colombia en 1948. Fueron establecidos en el Código Laboral y con el paso pues han venido generándose leyes y decretos que lo han venido reglando y han venido modificando hasta pues lo que tenemos el día de hoy. Posterior en la ley 105 de 1890 se determina allí el arbitraje, el cual es incorporado en el Código de Procedimiento Civil. Este arbitraje fue luego modificado por el decreto 2651 de 1991 y también se encuentra establecido en la Constitución Política de nuestro país, en la Constitución de 1991, en su artículo 116. Entonces, ¿qué indica la Constitución? Abro comillas, dice que excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional de manera precisa a determinar autoridades administrativas. Sin embargo, les será permitido adelantar instrucción de sumarios sin juzgar delitos. Indica también que los particulares pueden ser investigados transitoriamente en la función de administrar justicia en la condición de investigados, de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Esto en los términos que determina la ley. Cierro comillas. Entonces allí se está dando esta facultad para que las partes pues empiecen a buscar mecanismos para solución de conflictos y se otorga el tema ya de los árbitros. Ellos son personas que se basan en derecho y que emiten fallos. Esto puede ser en equidad. Actualmente los mecanismos alternativos pues son una forma de administrar justicia. Se ve antes era exclusivo pues del Estado y con las modificaciones que han venido surgiendo ahora se da digamos como esa libertad para que los ciudadanos resuelvan voluntariamente sus conflictos y de esta forma también se busque descongestionar el aparato judicial. Tenemos varios, digamos, como clases de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entre ellos tenemos la mediación. Esta mediación surge
para que las partes, con la intervención de un tercero, puedan buscar solucionar efectivamente el conflicto que entre ellos ha surgido. Ese tercero debe ser una persona imparcial y debe ser una persona que efectivamente pues sea aceptada por las dos partes que están en el conflicto, ¿sí? Es decir, yo no puedo ir a buscar a X persona para que me sirva de mediador porque es mi amigo, ¿sí? Sino que debe ser una persona neutral, imparcial. Tenemos también el tema de la conciliación. Esta se viene utilizando en Colombia desde 1825 y pues requiere o toma pues más fuerza con la ley 23 de 1991. En la conciliación pues también hay la intervención de un tercero, es un tercero imparcial. Sus actas o los acuerdos que allí se hagan hacen tránsito a cosa juzgada. Y pues estas conciliaciones ya se adelantan mediante autoridades judiciales o en centros de conciliación o también en autoridades administrativas. Tenemos también la amigable composición. Ella es similar a la mediación, solo que allí pues los particulares pueden, o sea, los particulares que están en ese conflicto pueden llegar a delegar a un tercero para que sea quien vaya, digamos, en representación para que busque solucionar dicho conflicto. Tenemos también la transacción. Digamos que esta es una forma que las partes buscan para llegar a acuerdos. No requieren de intervención pues, de un tercero, ¿sí? Sino son directamente las partes quienes buscan hacer esta transacción. Jurídicamente también la transacción está tomada como una forma normal para la terminación de procesos judiciales que pues ya se encuentran en trámite, pero su objetivo es buscar que se solucione el conflicto entre las partes. Y tenemos el arbitramiento. Este arbitramiento es una condición que se encuentra explícita en los contratos, que de esta forma la dejan las partes cuando se suscriben contratos. Digamos, se utilizan contratos de compraventa, también se han visto en contratos de canon de arrendamiento. Entonces, si allí se ha dejado la cláusula compromisoria, pues por este lado, por el lado del arbitraje, es que hay que entrar a solucionar el tema pues, del conflicto que se ha generado. Eso se llama un laudo arbitral y pues de acuerdo a lo que hayan indicado las partes cuando fijaron esa cláusula compromisoria, se entra a buscar el tribunal para que adelante el trámite y de acuerdo a las condiciones se deben fijar pues, los árbitros. Si hayan dejado indicación de que sean 2, 3 los árbitros que hayan dejado, pues de acuerdo a esas indicaciones se adelanta efectivamente el trámite arbitral. Posterior con la ley 640 del 2001, en la cual efectivamente pues ya se centra como tal y digamos es la que nos está rigiendo actualmente con lo que tiene que ver con el tema de la conciliación. Entonces, en esta ya se establecen como las normas, todas las indicaciones de cómo se deben llevar estos trámites de conciliación. Por ejemplo, nos indican en el artículo 35 de la ley que la conciliación es un requisito de procedibilidad en la jurisdicción civil, en administrativa y en familia. Este artículo posteriormente es modificado por la ley 1395 del 2010 en su artículo 52. ¿Y qué le modifica? Entonces, abro comillas y pues leo el artículo. Dice, en los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación judicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil, familia y contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la presente ley, para cada una de estas áreas en asuntos civiles y de familia,
para cumplir con el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en equidad. Cierro comillas. Entonces, pues allí se buscan formas de solucionar, porque pues digamos que son alternativas que la norma nos ha venido dando, alternativas para la solución de conflictos que se presentan entre las personas, también entre personas jurídicas y personas naturales, y entre personas jurídicas a la vez. El objetivo pues de estos métodos alternativos de solución de conflicto es buscar que las partes centren su conflicto y busquen llegar a un acuerdo y eviten de esta forma acudir a la justicia, ¿sí? Toda vez que pues el aparato jurisdiccional está en congestión. Y estos mecanismos, su objetivo es que las partes se puedan sentar, puedan dialogar y puedan plasmar acuerdos que eviten ir a un proceso judicial como tal. Posterior con la ley 497 del 99, en esta da origen a los jueces de paz. Estos jueces de paz son personas de la comunidad que buscan que las partes lleguen a solución de conflictos. Estas personas no son abogados, ¿sí? Son personas, como ya lo indiqué, de la comunidad. Son personas particulares y ellos sí tienen una restricción, ellos no pueden atender todos los casos. Ellos atienden los casos que tienen que ver con convivencia. Entonces, por ejemplo, que el vecino hace ruido, que llega tomado, que llega a pelear, cánones de arrendamiento que están en mora, entonces ya se ha surgido como este complique entre el arrendador y el arrendatario, y temas de familia, lo que tiene que ver pues con los derechos de los menores respecto a alimentos, respecto a custodias, a fijación de visitas. Entonces, estos jueces de paz, pues de igual forma lo han venido reglamentando. No hace mucho, hace como un mes, un poquito más, se adelantaron las votaciones para elegir a estos jueces de paz, que como le indiqué, son personas que sirven a la comunidad y son personas que son elegidas y deben vivir en la localidad en la cual se han presentado, digamos, postulado para que sean elegidos, deben ser de la comunidad en donde están o donde van a prestar más bien el servicio de esa conciliación. Entonces, digamos que este es como un pequeño recuento de esos métodos alternativos de solución de conflictos. Bueno, realmente es muy importante todo lo que usted nos indica en este momento, doctora, pero es que hay una situación que ocurre mucho y con frecuencia, y es que, bueno, se cita como primera medida a las partes en una primera audiencia de conciliación. ¿Qué pasa si de pronto alguna de estas partes no asiste? ¿Será que de pronto hay algún tipo de sanción que se les puede imponer precisamente por la no asistencia a esta conciliación? Efectivamente, sí. ¿Qué ocurre? Hay centros de conciliación, por ejemplo, en donde se hace la citación, puede que una de las partes no asista. Como el ideal es buscar que el conflicto se solucione allí y no trascienda pues a los juzgados, en algunos entes se fija una nueva fecha para volverle a hacer la invitación a fin de que efectivamente pueda asistir y pueda buscar llegar a la audiencia para hacerles pues la charla y que puedan llegar a solucionar el conflicto. Pero si efectivamente las partes o alguna de las partes no asiste, la norma sí determina que se debe aplicar a quien no asistió una sanción de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este es un dinero que no va para las partes, es un dinero que se debe depositar al Consejo Superior de la Judicatura, y esa sanción surge una vez pues el juez, adelantando el trámite judicial, determina que le va a dar aplicación a la sanción.
Bueno, ya hablábamos en materia de civil y de familia, pero sí es importante que tengamos en cuenta en dónde se adelantan las citaciones a conciliación, pero en temas administrativos. Bueno, respecto a la situación administrativa, digamos que son casos especiales, ¿sí? Y la norma tiene estipulado que para estos casos, digamos lo que tiene que ver con entidades públicas, entidades del Estado, digamos por ejemplo como la Policía Nacional, estas audiencias se deben adelantar en la Procuraduría General de la Nación. Es el ente que está establecido para estas situaciones. Precisamente por ser estos casos especiales, de pronto, ¿cómo y quién se encarga de verificar que la solicitud de conciliación que se presenta en estos temas administrativos se encuentre pues debidamente con los requisitos establecidos? Sí, para esto y para todas, pues hay que hacer una solicitud. Esta solicitud pues debe cumplir con una serie de requisitos, ¿sí? En la Procuraduría, una vez se radica la solicitud, asignan un procurador judicial quien debe tomar la solicitud y debe revisar que efectivamente cumpla con todos los requisitos establecidos por la entidad para llevar a cabo la audiencia. Si el procurador judicial determina que le hace falta algún requisito o un requisito está incompleto, él, mediante un auto, ordena que en el término de 5 días se dé cumplimiento, se subsane esta situación para que vuelva y se presente, para que dentro de esos 5 días usted presente el documento con el requisito que le haya faltado. Previo a eso, pues la parte interesada, junto con el documento del requisito que le hizo falta, pues debe allegar la prueba de que ese requisito que le hizo falta se lo ha enviado a la parte que está convocando. Contra ese posterior, entonces él nuevamente revisará el procurador judicial y si está perfecto lo que él solicitó, el trámite está ok, pues va a admitirlo y va a fijar la fecha para la audiencia de conciliación. Si no se cumplió a cabalidad con lo que se le estaba exigiendo, lo que va a haber es una negativa. Esa negativa pues tiene recurso de reposición, pero pues si efectivamente no se cumplió con el requisito, pues así se interponga el recurso, no va a haber lugar a que se le dé trámite a la solicitud. Bueno, acá tenemos una pregunta muy interesante y es si de pronto en materia penal habrá algunos temas que sean susceptibles precisamente de conciliación. Bueno, aunque el penal se trata de los delitos y digamos es un área del derecho pues como muy encajada, ¿cierto? Porque pues son los delitos, son las situaciones de personas. Sí se tiene estipulado por la norma que se puede llegar a hacer, a tramitar conciliaciones en delitos que la pena no exceda sus 5 años de prisión. Tenemos, por ejemplo, lesiones en accidente de tránsito y también procede en inasistencias alimentarias. Bueno, y en asuntos en materia civil, ¿cuáles serían conciliables? Bueno, en materia civil, digamos que es como más amplia esa cobertura para buscar llegar a la solución de conflictos. Entonces, tenemos en la parte civil lo que son contratos, obligaciones, o deudas, también en la parte de familia, ¿sí? Digamos, temas de fijación de cuotas de alimento, en tema de divorcio. O sea, en materia civil sí es más amplio el tema para buscar llegar a algún acuerdo entre las partes. ¿En qué procesos judiciales, doctora, la conciliación es requisito de procedibilidad? Bueno, especialmente en los temas de familia, lo que tiene que ver con la fijación, la reducción, la exoneración y el aumento de cuota de alimentos, ¿sí? Entonces, para estos casos, la norma sí requiere que se haga previo la citación a esa audiencia de conciliación. ¿Por qué? Pues porque si en la audiencia
se accede por ejemplo, que está pidiendo la señora un aumento de cuota, pues con esa acta le queda ya la solicitud que la señora estaba haciendo y evita ir donde el juez. Pero pues si no se logra, hay que ir donde el juez. Pero en esos temas no es que todo se solicita la audiencia de conciliación. Hay excepciones. Por ejemplo, en resoluciones de contrato, en nulidad de contrato. Para ese caso, pues sí hay que revisar detenidamente y en detalle cada caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma pues también me da la posibilidad de no citar a la audiencia si voy a solicitar medidas cautelares. Entonces, por ejemplo, digamos que en un contrato de promesa de compraventa, por algún motivo no se pudo cumplir con lo que se había escrito allí en la promesa, digamos porque la persona de pronto, el comprador, a último momento le entró un embargo. Entonces, pues el banco antes de desembolsar el dinero revisa la base de datos, revisa todo el tema financiero y evidencia que el señor pues hasta está de pronto reportado. Entonces no va a ordenar desembolsar el dinero y pues con ese dinero era que estaba contando para cumplir con la promesa. Entonces ahí ya hubo un incumplimiento, ¿sí? Entonces hay que entrar a buscar si realmente cito a una audiencia o si lo que más bien hago es miro si esa persona tiene de pronto otra propiedad y más bien solicito al señor pues que me haga pues inscripción de la demanda. En esos casos no tendría que citar a la audiencia, porque digamos que al hacer esa inscripción voy teniendo como una garantía de que efectivamente ese incumplimiento que se generó en el contrato, esos dineros que tal vez hayan que devolver, pues van a estar como garantizados allí con esa medida cautelar que se puede solicitar al señor juez. Entonces, en tema, digamos, como de resolución de contratos y nulidades, sí hay que entrar en detalle a revisar esa situación. No es requisito que se agote la audiencia de conciliación en tema civil, por ejemplo, para un proceso divisorio, ¿sí? Que se trata, pues, de que vayamos a mirar que unos copropietarios ya no quieren estar en comunidad, sino cada uno quiera su dinero. No, la ley no indica que para esa clase de procesos se deba agotar requisito. Sin embargo, por ejemplo, en las consultas en la empresa de derecho y propiedad, yo sí les hago como esa observación de citemos a una audiencia. Pueda que allí busquen hacerle entender a ese otro propietario que no quiere vender, porque a veces, ¿qué ocurre? A veces le ponemos más valor a lo sentimental que el valor realmente que tiene el inmueble, y esto es lo que genera la imposibilidad de que busquemos vender el inmueble sin ningún inconveniente. O a veces porque no tenemos certeza de que no, es que no cuesta 100 millones, eso cuesta 150, ¿sí? Entonces sí se les hace como la indicación de citemos a una audiencia y busquemos en esa audiencia fijar como parámetros para evitar tal vez irnos a un proceso divisorio en donde al final probablemente van a salir perdiendo todos los copropietarios. Y más bien en la audiencia fijemos punticos. Que no estamos de acuerdo con el avalúo, pues bueno, entonces aquí entre todos vamos a acordar que vamos a buscar un perito, una persona experta en esa situación, y él hará su dictamen y en base a ese vamos a ofrecer el inmueble para hacer la venta. Entonces digamos que esa es como opcional, porque sí sería la forma de buscar solucionar el conflicto sin tener que acudir a la justicia. En temas de restitución, también se les hace pues la indicación de citar audiencia de conciliación, y más en la actualidad como está la situación. Recordemos que pues el aparato judicial ha venido con la congestión, es por eso mismo que se han creado estos mecanismos alternativos de solución de conflicto. Sin embargo, antes de la pandemia del COVID, pues hay muchas diligencias de desalojo allí pendientes y trámites de restitución pendientes, lo cual pues ha aumentado con el tema de la pandemia, porque pues muchas personas entraron en mora con los pagos de los cánones,
Entonces sí hemos tenido, digamos, en la empresa, pues mucha consulta por el tema de restitución. La ley no dice que yo tenga que citar audiencia, pero la sugerencia es hágalo, citen, porque es que usted allí se sienta con una tercera persona que es una persona imparcial, pero usted busque fijar una fecha, una hora para entregar el inmueble y de paso busque mirar cómo pueden llegar a acuerdo de lo que le está debiendo, ¿sí? Y con esto pues usted ya ha avanzado muchísimo en el trámite judicial, porque reitero, ir al trámite de restitución lleva su proceso normal y una vez hay fallo, pues hay que esperar que el señor juez en su agenda, que ya nosotros tenemos fechas para el 2023, pues tenga un espacio para ir a hacer la diligencia de entrega del inmueble. Entonces, digamos que son situaciones que se puede buscar solucionar efectivamente mediante una audiencia de conciliación, por ejemplo. Bueno, realmente es muy importante este tema y si quisiera preguntarle, doctora, en su experiencia, ¿en qué casos de pronto las partes pueden solucionar sus conflictos sin la intervención de un tercero? Bueno, también tenemos situaciones como por ejemplo lo que son obligaciones con los hijos. Pues hay parejas, papá, mamá, que dice, listo, entonces mire, vamos a fijar aquí una cuota, ¿sí? Yo voy a pasar de cuota de alimentos, ejemplo, 500.000 pesos, y yo voy a recoger mi hijo cada 15 días los sábados, le voy a dar en diciembre y en junio pues una cuotica adicional, o le voy a dar el vestuario. Esos son los acuerdos que ellos hacen, y pues es lo que cumplen, ¿sí? Sugerencia, aunque esto a veces no queda en ningún documento, sino simplemente es un acuerdo verbal que hacen, pero sí la sugerencia es hagan un recibo, depositen el dinero mediante una cuenta para que quede la prueba de que sí se cumplió pues con esa obligación y a futuro no se tenga inconveniente. También se puede hacer en el tema de obligaciones dinerarias. Entonces, por ejemplo, le prestó el dinero 10 millones, era para entregarlos, digamos, en mayo 30, pero pues a la fecha no ha podido porque no ha podido recuperar los 10 millones para entrar a pagarlos de una vez. Pero sí le dice a su acreedor, venga, mire que no le puedo pagar así, pero sí le puedo pagar de a 2 millones. Va recibiendo y vamos solucionando ahí esa partecita. Entonces, digamos que esa forma también lo pueden hacer directamente las personas. Sugerencia, reitero, sí dejar soporte de que se ha hecho el pago, consignación o unos recibitos de que efectivamente el pago se ha realizado para el caso de algún trámite judicial. Bueno, y es que usted nos mencionaba que existe un mecanismo alternativo para la resolución del conflicto y es la mediación, ¿no? ¿Cómo funciona esta mediación en materia civil y de familia? Bueno, esta pues se hace con la intervención de un tercero. Este tercero es la persona que invita, que hace la invitación, es quien propicia esa comunicación, ese acercamiento entre las partes, para que de esa forma se busque una negociación y de igual forma pues llegar a algún acuerdo que dirima dicha situación. Entonces, esa es la situación de la mediación. Bueno, ¿quién sería entonces el encargado de impulsar las fórmulas de solución de estos conflictos? Bueno, digamos que pues existen los conciliadores, que ellos son terceros, son personas terceras ajenas al conflicto, ajenas a los hechos que generó el conflicto, y son personas imparciales, ¿sí? O sea, que no conocen ni aquí a esta persona, ni tampoco a la otra persona. Ellos no imponen, ¿sí? Sino proponen fórmulas de arreglo, ¿sí? Entonces, son las personas encargadas de hacer la citación, la invitación a ese convocante y a ese convocado, que son las partes que están en el conflicto, y que una vez ya sentados allí en la reunión, escucha a las partes, qué quiere el uno, qué le propone el otro,
a veces se hacen contrapropuestas, ¿sí? Entonces, ya cuando se ve como un acercamiento, pero como que alguna parte no quiere ceder, pero el otro es que tampoco quiere dar un poquito para que se llegue al acuerdo, pues el conciliador hace la intervención haciendo una fórmula o una propuesta, porque el objetivo es buscar que se llegue a concretar ese acuerdo. Entonces, por ejemplo, digamos que están con una obligación de 50 millones, ¿sí? Pero es que le voy a pagar 25 en diciembre y los otros 25, no sé, por allá en marzo, abril. Pero el acreedor, no, pero es que así no me sirve porque yo le presté los 50. ¿Cómo me los va a dividir así en partecitas? Bueno, entonces busquemos otra forma, listo, le doy los 25, pero por este tiempo que falta, lo va a pagar intereses, lo va a pagar interés mensual, entonces hacemos un interés mensual, ¿sí? Igual con la otra parte de dinero, o sea, hay buscarle formas de cómo solucionar, ¿sí? Otra forma, en ese caso, por ejemplo, no nos vayamos a diciembre, no hay posibilidad de que vaya haciendo pagos mensuales. Usted determine, de acuerdo a sus posibilidades, cuánto podría ser el pago mensual. Y como es que en diciembre, no sé, está esperando un dinero de una liquidación, no, de una herencia, de una venta, de algo, y por eso él lo proyecta a diciembre. Como en diciembre ya posiblemente le va a llegar ese otro dinero que usted nos está indicando, pues dejemos un monto a diciembre, pero vaya pagando por estos meses alguna cantidad. Entonces son fórmulas que se van buscando a fin de mirar y llegar a acuerdos. ¿Podríamos decir entonces que el conciliador es la persona que tiene de pronto esa facultad para imponer fórmulas de la solución a los conflictos? No, como te indicaba, no impone, él propone, hace propuestas, busca formular varias posibilidades para que las partes lleguen a algún acuerdo, porque el objetivo, te reitero, es buscar llegar a acuerdo, ¿sí? Pero no impone, él no dice, ah, no, mire, yo soy el conciliador y entonces yo digo que aquí se pagan mañana los 50 millones y punto. No, no tiene esa facultad. Bueno, sí, en el caso en el que haya un proceso como tal ya activo, las partes de pronto pueden buscar conciliar sus diferencias o ya deben esperar al fallo. Sí, se puede buscar. Es más, todos los trámites judiciales tienen etapas procesales y su primera etapa o en su primera etapa está la conciliación, ¿sí? En ese espacio, así se haya citado ya un centro de conciliación y se haya evacuado allí, pero no lograron llegar a ningún acuerdo. La ley indica que el juez debe dar ese espacio y debe invitar a las partes a que busquen allí llegar a alguna solución. A veces los procesos en ese momento se terminan, porque pues las partes llegan a acuerdos que ahí terminan. Igual, el señor juez en ese momento no impone, ¿sí? En ese momento también les da posibilidades, les da alternativas, ¿sí? Señor, pero no puede aumentar un poquito más la cuota. Mire, es que la señora está pidiendo, no sé, 1 millón y usted está proponiendo 800, ¿sí? Busquemos acercarnos un poquito, no estamos tan distantes. Mire que va a ser mejor de pronto acá, antes de que yo me vaya a un fallo, antes de que abramos unas pruebas y ya con unas pruebas, pues yo sea quien tome la decisión y en ese momento el señor juez sea quien imponga mediante fallos. Él dice, pues voy a hacerles una propuesta. Como aquí tenemos una diferencia de 200,000 pesos, partamos la diferencia. Entonces, señor, ¿le parece una cuota de 900? Señora, ¿le parece? Porque usted estaba pidiendo 1 millón, pero pues yo le estoy diciendo que 900. Y se busca también ese acercamiento para que las partes logren ahí solucionar el conflicto. Hay partes procesales que tan pronto el señor juez les indica que estamos en el periodo de conciliación, que si tienen ánimo, porque aquí lo importante para buscar llegar a acuerdos es que haya el ánimo
de las partes, ¿sí? Porque los que van a solucionar pues son las partes. Pero hay personas que dicen, no, no tengo ningún ánimo. Hay jueces que dicen, pues no hay ánimo y como no es camisa de fuerza, continuamos con el trámite judicial. Hay jueces que sí hacen la invitación, digamos que son como muy dados a la conciliación y dicen, venga, pero por lo menos escuchemos qué quiere el señor y usted mira a ver si de pronto le puede hacer alguna propuesta de lo que él quiere. Busquemos alguna situación, algún acercamiento, porque mire, aquí no hemos empezado el trámite judicial, aquí no hay un ganador ni hay un perdedor, ¿sí? Esto se va viendo en el trámite del proceso, ¿sí? Y se establece efectivamente cuando haya un fallo judicial. Entonces, sí se puede llevar a cabo las audiencias estando, digo, la conciliación, perdón, estando ya un trámite judicial en curso. Bueno, y es que es fundamental esa función que desempeña el juez y más en un proceso cuando no hay conciliación. Hablemos un poco de esas principales funciones y el rol que juega el juez en estos procesos. Bueno, cuando ya definitivamente pues no se logró en esa etapa llegar a ningún acuerdo, pues es de anotar que la norma indica que yo puedo buscar un acercamiento y un acuerdo conciliatorio hasta antes de que el señor juez emita fallo. ¿Qué ocurre con los jueces? Los jueces hacen valoración de las pruebas que allegan allí las partes, de las pruebas que él mismo ordena de oficio, oficios a entidades, dictámenes periciales. Entonces, de acuerdo a todas estas pruebas que ya se evacúan dentro del trámite, ¿sí? Incluyendo también pues, los testimonios, los interrogatorios, él hace una valoración de acuerdo a su sana crítica, pues emite los fallos y las sanciones. En ese momento es que él puede indicar que ordena sancionar a la parte que no haya asistido a la audiencia de conciliación. Adicional, sanciona por costes procesales. Hay algunos procesos civiles que su requisito es que se debe hacer un estimatorio, un juramento estimatorio. Entonces la norma indica que si usted no aprobó ese juramento estimatorio, ¿sí? Tiene unas circunstancias y si usted no lo hizo dentro de los parámetros que está establecido, pues va a tener una sanción por ese juramento que usted estimó muy elevado y que no logró probar. Entonces digamos que en ese momento es donde van todas las sanciones y es donde el señor juez ya ordena y ahí sí ya impone, ¿sí? Ahí sí ya dice, por ejemplo, como íbamos hablando del tema de la cuota de alimentos, señor, sí, su cuota es de 1.000.000 o 950 o 900. Entonces ahí es donde uno dice, me hubiese ahorrado todo esto si hubiese allá en esa etapa aceptado los 900, porque me tuve que hacer toda esta trayectoria de proceso para venir a recibir los mismos 900. Adicional de pronto por poner en cosas, o sea, entonces no es que gané, sino que más bien por estar cerrada esa etapa de la conciliación, adicional ahora debo pagar las costas procesales. Bueno, realmente es importante que todos tengamos en cuenta si las partes de pronto llegan a realizar algún tipo de acuerdo, en dónde lo pueden dejar consignado. Bueno, si lo estamos adelantando ante un centro de conciliación, allí se levantan actas. En estas actas queda un pequeño resumen de los hechos, ¿sí? Es que el señor me debe tanto dinero y desde tal fecha y no me lo ha cancelado. La pretensión. Entonces, ¿qué quiere el convocante? Pues el convocante quiere que le pague los 100 millones que le prestó allá y que le pague los intereses. Y también queda consignado allí el acuerdo que hayan organizado las partes, ¿sí? Recordemos que los acuerdos los hacen las partes. El conciliador simplemente hace propuestas, les da ideas, pero las partes son las que en últimas deciden si me acojo de pronto a lo que dijo el conciliador, a esa propuesta que me hizo, porque pues
interesante y estaría como bien, y adicional a eso es que en la audiencia de conciliación, digamos que como que se liman esas asperezas, ¿sí? O sea, como que no va a quedar como que el enemigo que tengo aquí, sino por el contrario, como que aquí he solucionado esto de la mejor manera, ¿sí? Estas actas van a un registro. Estas actas se registran ante el Ministerio del Interior. Es muy importante que para esas asistencias a las audiencias de conciliación, se vaya en el acompañamiento de un abogado. En la empresa de Derecho y Propiedad, pues se hace esta serie de acompañamientos. ¿Por qué es muy importante? Porque esta acta debe quedar casi, mejor dicho, perfecta, ¿sí? Porque digamos que es el documento que me va a quedar para en caso de que no se cumplan los acuerdos que allí se plasmaron, me pueda ir a un proceso judicial, ¿sí? Entonces es muy importante que un abogado revise estas actas, que efectivamente las fechas queden bien, que los acuerdos queden debidamente establecidos, ¿sí? Yo no puedo ir a decir que es que le presté el dinero en el 2023 porque estoy en 2022, por ejemplo. Entonces, sí, es un error ahí al momento de hacer el acta, pero es un error que nos va a ocasionar inconvenientes ante el proceso judicial. Y es un error que lastimosamente, pues, la parte a quien le beneficie el error, pues lo va a resaltar en el momento de contestar la demanda. De igual forma, se ven plasmar allí los acuerdos, ¿sí? Entonces, que le va a pagar 10 millones 30 de agosto en la cuenta tal, ¿sí? No me puede quedar ahí que es que le voy a pagar un poquito en agosto, pero un poquito ¿cuánto? ¿Mm? Y en agosto ¿cuándo? Porque si el acta no me queda clara, expresa y exigible, pues no, realmente no tendría ningún sentido jurídico dicho documento. Entonces, sí es ideal hacerlo, pero es ideal el acompañamiento de un profesional del derecho para que la acta quede en debida forma. Realmente nos queda muy poco tiempo y nos quedan muchas preguntas, muchas inquietudes con respecto a este tema tan importante que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Antes de finalizar, doctora, si quisiera que por favor nos regalara unas recomendaciones y unas conclusiones a la hora que tengamos que generar estos procesos en materia de conciliación. Bueno. Conclusiones, pues que son unas buenas alternativas para buscar solución de conflictos de una forma, pues, digamos, en un tiempo mínimo, ¿sí? Un proceso judicial está durando de 2 años hacia arriba. Esta solución de conflictos usted lo soluciona en un día y en ocasiones en una hora, media hora. Es una invitación que se hace a las partes y que adicional al tema de que vamos a solucionar allí, pues también es mirar la posibilidad de que somos humanos y que lo ideal es que podamos vivir en comunidad y no en agresión por estos conflictos que se han venido generando. De pronto, así como para concluir, pues la audiencia de conciliación se puede adelantar en centros de conciliación que están debidamente autorizados. Hay unos que son públicos, otros que son privados. En los públicos no tiene costo la audiencia, pero sí tiene un límite de cuantía, es una mínima cuantía que en la actualidad es 40 millones. Y en los centros privados pues hay que pagar la audiencia de conciliación, ¿sí? Eso se determina pues de acuerdo a la necesidad de cada una de las personas. Es muy importante que el acta pues quede de debida forma, ¿sí? Porque pues con esta acta que posterior voy a iniciar de no llegarse a cumplir, que ahora está, que el ideal es que se haga el compromiso, se haga el acta y se le dé cumplimiento, ¿sí? Para que no tenga que trascender a los estrados judiciales. Pero para que esto ocurra y de tener que ir a estrados judiciales, pues sí, efectivamente debe quedar muy claro para que esto preste mérito ejecutivo. Otra cosita es los temas que se traten y se plasmen ya en esas actas, pues hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, que las partes no pueden ir nuevamente
a hacer el mismo trámite o un proceso judicial por esos mismos hechos, porque ya están allí plasmados en un acta y ya eso hace las veces de un fallo judicial. El tema de la cláusula compromisoria, pues ya más o menos lo había explicado en el arbitraje. Son unos trámites muy costosos, son más costosos que las audiencias de conciliación, pero pues si las partes así lo determinan que es con cláusula compromisoria, pues se someten a ese trámite. Esos costos, pues en cada ente les dan el costo porque ellos manejan unos estándares máximos y de acuerdo a eso es que empiezan a hacer, digamos, como el cliente, la persona que necesita adelantar tanto el arbitraje como la conciliación, son quienes averiguan y hacen los pagos y llegan allí a los acuerdos de cómo voy a pagar dicho trámite. Esos procesos de arbitraje pues sí tienen costos, no es como la justicia ordinaria que es gratuita también. Entonces aquí para concluir, son unos buenos mecanismos, buenas alternativas, posibilidades para que las partes pues busquen llegar a acuerdos, solucionar allí el conflicto y evitarse pues también más costos, ya que de irse a un proceso judicial pues adicional deben asumir costos de honorarios de abogados, los gastos procesales, el tiempo que esto les lleve. Entonces, la invitación es a que busquemos mediante estos mecanismos solucionar los conflictos. Gracias. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Muchas gracias a todos y espero pues les haya servido.